todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Desholandizadas. Estoy aquí con Naya Donore y les habla Florencia de Loto, pero me pueden decir Flor de Loto. ¿Por qué nos llamamos Desholandizadas, Naya? Esa es una muy buena pregunta para empezar el episodio de hoy. Nosotros nos pusimos este nombre como una forma de distanciarnos un poco de la idea de las holandizadas, que es un grupo muy popular acá en Holanda y que hace un gran servicio a la comunidad, eso hay que decirlo, pero que transmite un poco esta idea como de la buena migrante latina, ¿no? La migrante que se adapta, que cumple con este modelo exitoso. En fin, hay una serie de expectativas contenidas en esta idea de holandizarse, Sí. y que muchas veces implica, si lo analizamos un poquito más el término, como la idea de dejar de ser lo que eres para ser holandesa, ¿no? Sí. O empezar a adquirir como mucho de lo holandés, lo que para mí, desde mi punto de vista personal, es un ejercicio imposible. O sea, tú no puedes, como, a no ser que te resetee y que te hagas algún tipo ahí como de intervención cerebral, no puedes como volver a foja cero y ser otra persona. Sí. Entonces me gusta esto de definirnos como desholandizadas, porque es cuestionar un poco eso, preguntarnos, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero ser? ¿Y cuánto puedo adquirir de esta nueva cultura en la que estoy viviendo? Porque yo creo que sí, eso es necesario para adaptarse, y ocurre aunque uno no quiera, uno va adquiriendo cosas de la cultura en la que se está insertando o en la que está viviendo. Pero a mí me gusta la idea de ser consciente de eso, de saber cuánto puedo yo, o qué es lo que yo prefiero, qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve, y qué voy dejando también de mi identidad cultural del país del cual yo vengo. Sí. Entonces eso es un poco para mí la idea de hablar de desholandizada. Es como decir, bueno, yo este cuento no me lo compro completo, voy a ver bien quién quiero ser yo, ¿no? Cuál es mi proyecto de identidad y mi proyecto de vida. Sí, es ejercer un espacio de libertad en las decisiones a tomar cuando inmigramos a este país. Y decir, bueno, se nos pide, o hay expectativas que se nos extienden, se nos hacen saber que tenemos ciertas cosas que supuestamente debemos cumplir, y está bueno tener presente que hay siempre un espacio de libertad, de decisión, y que hay que hacer uso de él, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y para Sí. eso estamos nosotras acá precisamente, para hablar de las libertades y de los desafíos con los que nos encontramos aquí como migrantes latinas en Holanda. Sí, muy bien. Y hoy tenemos como tema las relaciones de pareja heterosexuales con holandeses, donde el hombre holandés se casa o convive con una persona de América Latina, como ha sido nuestro caso. Yo, que soy de Uruguay, estoy casada con un holandés, y Naya es de Chile, como decíamos en el capítulo anterior, y estuvo en pareja durante muchos años con una persona de Holanda, con un holandés. Entonces, ese es nuestro tema de hoy. ¿Cómo empezamos? Sí, bueno, a mí me gustaría partir precisando que nos vamos a centrar solamente en este tema de las relaciones de pareja heterosexuales, hombre holandés, mujer latina, porque vamos a hablar de nuestra experiencia. Entonces, quizá lo que nosotros vamos a decir hoy día no representa todas las situaciones ni todas las posibilidades, pero quizá puede servir también como guía, o como orientación, o como comparación, si tú quieres, con otras relaciones de pareja que por supuesto que se dan también, ¿no? Sí, correcto. Entonces, si te parece, puedo comentar un poco cómo ha sido mi experiencia. Yo estoy casada con una persona que es del sur de Holanda, pero que conocí en Uruguay, donde yo vivía siempre viví ahí, pero lo conocí a él hace unos 15 años, viviendo en la capital de Uruguay, en Montevideo. Y bueno, nos conocimos y estuvimos
unos años juntos, no muchos, y después decidimos venirnos para Holanda. Y en mi caso debo decir que, bueno, la idea que tenía de él como holandés, yo pensaba que todos los holandeses o la mayoría de los holandeses eran como él. Y bueno, hay una forma en la que lo defino, que es el holandés díscolo, porque efectivamente es una persona que, digamos, no se aviene mucho a las normas sociales en cuanto a decir, bueno, voy a trabajar toda una serie de, voy a trabajar X cantidad de horas por semana y me voy a comportar de cierta manera, voy a tener cierto tipo de vida. Y él, francamente, no... Él trabaja, sí, claro, pero simplemente como para lograr un autosustento, y luego se dedica a la música, que es lo que a él lo apasiona. Y él está muy feliz teniendo mucho tiempo libre para disfrutar y dedicarse a eso. Entonces yo pensaba que eso era como más común, poco ingenuamente, en Uruguay. Y cuando llegamos a Holanda, ahí percibí que él era más bien una excepción, no era la norma, digamos, del holandés, si es que eso existe, pero bueno, no era la norma. Y bueno, afortunadamente, digamos, más allá de que el contexto no es más Uruguay, es la Holanda profunda hoy en día, él sigue viviendo como vivíamos en Uruguay, dedicándose al trabajo remunerado de forma part-time, y luego haciendo música con el resto de su tiempo. Y bueno, yo en realidad, como dije en el primer episodio de este podcast, como no tengo hijos y, digamos, no tengo mucho contacto. Sí tengo contacto con la sociedad, por supuesto, holandesa, pero desde otra, he entrado como por otra puerta, porque sé que muchas otras holandizadas o desholandizadas, digamos, se contactan mucho con otros holandeses, porque la escuela es un espacio de inserción también, ¿no? Claro, de integración, contacto, claro, sin duda. Eventualmente integración. Eventualmente, o sea, que a veces es mucho decir. Depende del caso, y bueno, de eso vamos a hablar también más adelante. Vamos a tener un capítulo sobre el sistema educativo. Yo quería complementar un poco lo que tú dices con mi experiencia, que fue distinta, o sea, cómo cambió la relación de pareja en el proceso migratorio. En tu caso, al parecer, no hubo grandes cambios, ¿no? En el proceso de instalarse acá, y en mi caso sí, esto fue lo que ocurrió, porque nosotros vivimos en Chile varios años y nos vinimos a Holanda, como conté en el primer capítulo de este podcast, hace unos años atrás, y en ese proceso, ¿no?, yo viví muchas transformaciones en la relación de pareja. Entonces en mi caso sí, yo noté una diferencia entre cómo era nuestra relación allá en Chile y cómo eso cambió estando acá en Holanda. Y yo creo que el problema principal que enfrentamos acá como pareja fue precisamente estas expectativas que había acá cuando nosotros llegamos, sobre todo en lo que tiene que ver con mi proceso de insertarme aquí en Holanda, ¿no? Que yo venía un poco con la idea de tomarme un tiempo para aprender la lengua, para ver qué iba a hacer con mi vida en el ámbito laboral, instalarme y aprender un montón de cosas, porque yo creo que a veces nosotros no estamos conscientes de que en el proceso de migración, en el fondo tú vienes a aprender haciendo, ¿no? Sí. Entonces hay cosas tan simples como, por ejemplo, cómo funcionan las escuelas, si es que tienes niños, que era mi caso. O sea, aprenderme todas las reglas y todas las cosas que muchas veces no están escritas, sino que las aprendes en la práctica, toma su tiempo. Sin duda, sí. Entonces, lo que yo visualizo ahora, ya habiendo vivido como la experiencia de separación acá de mi expareja, es que hay un conjunto de presiones sociales, de normas que se instalan acá, que puede afectar la relación de pareja si tú no estás
consciente de eso. ¿Y podríamos mencionar cuáles son esas expectativas? Sí, yo diría que básicamente es la idea de que tú tienes que insertarte rápidamente, aprender la lengua, empezar a funcionar acá exitosamente, trabajar, generar un ingreso económico, el famoso 50 y 50 sí, que existe aquí en esta sociedad como al pie de la letra, ¿no? Sí. Que para mí es algo que todavía me cuesta entender, ¿no? Porque acá existe como la idea de que las relaciones de pareja equitativas, digamos, constituyen un aporte de un 50% cada uno, ¿no? Sí. Y para mí eso es difícil de entender, ¿no? Y difícil de aplicar en la práctica, porque en realidad, si tú estás en un proyecto de pareja, bueno, cada uno aporta cosas distintas y no todo se limita al aporte económico que tú hagas en la relación o al tiempo que inviertas en una cosa u otra, en fin. Claro. Entonces yo creo que para mí, viéndolo ahora en perspectiva, sí hubo un cambio significativo. La relación, bueno, se transformó al punto de que terminamos separando, ¿no? A pesar de que nosotros ya teníamos problemas en Chile, o sea, yo no puedo atribuir todo el fracaso de la relación al proceso migratorio, pero sí yo creo que fue un factor que le puso más presión a la relación. Y básicamente yo creo que eso se debe a que nosotros en realidad como pareja no estábamos preparados para esto. Había muchas cosas que yo no sabía que podían ocurrir, como por ejemplo que me iba a tomar tanto tiempo aprender holandés o qué sé yo, aprender nuevas cosas acá. Entonces sí, eso yo creo que fue un factor que influyó negativamente en la relación. Sí, sí. Fuera de micrófonos, en otras oportunidades hemos hablado de la importancia de explicitar esto con nuestras parejas y llegar a un acuerdo, aunque parezca como algo que va de suyo, pero en realidad sería bueno poder hacerlo, ¿no? Poder sentarse en un momento y decir, bueno, voy a dejar esto en mi país, voy a renunciar a esta cantidad de cosas y plantearle claramente a la pareja qué se espera o qué debería ofrecer, ¿no? En cuanto a contención, no presionarnos, no trasladar quizás la presión del entorno familiar o de amigos que tiene la pareja a nosotras como recién llegadas, digamos. Y a veces lo hablamos como que loco, que no se nos ocurra, pero en realidad es difícil saber cuántas personas negocian, si es que alguien negocia, pero me atrevería a decir que no. ¿Quién lo hace, no? Yo creo que el problema comienza con que cuando tú migras, si no tienes experiencia en la migración, no sabes lo que va a pasar. Y yo creo que para tomar la decisión de emigrar hay que ser muy optimista. Hay que creer que te va a ir bien y que todo va a salir bien, porque si no nadie lo haría. Sin duda, sí. O sea, tú dejas tu país, dejas tu mundo creyendo que vas a encontrar algo mejor, porque si no, mejor te quedas donde estás. O sea, sí. Entonces yo creo que las migrantes somos muy optimistas y por eso migramos. Y entonces cuando tú tomas la decisión de venirte a Holanda y ves que Holanda es un país maravilloso, desarrollado, donde todo funciona perfecto, si has venido acá encuentras que la gente es muy amable con los turistas, etcétera, etcétera, tienes una visión muy positiva de esta sociedad. Y entonces no sabes realmente cómo va a ser tu proceso de inserción. Entonces te encuentras con lo que hemos hablado antes, el tema de aprender la lengua, el tema de aprender las normas, de un montón de cosas que hay que aprender acá. Y eso toma tiempo, toma energía. Además está el tema del duelo migratorio, que significa como este proceso de aceptar la pérdida de todo lo que tú tenías en tu país, tu trabajo, tu familia, tu casa, tus amigos, etc. Entonces eso también tiene su proceso. El duelo migratorio es un duelo como cualquier otro, o sea, es un proceso en el que tú tienes que asimilar la nueva situación y asimilar que has perdido cosas que valorabas mucho. Claro. Entonces yo creo que cuando tú estás acá viviendo ese proceso,
obviamente que la inserción no va a ser tan rápida. Y si tú tienes una pareja que no entiende eso, que no te apoya, que te exige o que permite que las presiones de la familia holandesa traspasen hacia ti, la relación necesariamente se va a deteriorar. Entonces lo que yo veo, conociendo muchas experiencias, no solo la mía, sino que también de amigas, de conocidas que me han contado cómo fue este proceso para ella, hay cosas tan simples como, por ejemplo, que tienes que ir todos los días domingo a comer a la casa de la suegra holandesa. Y resulta que estás en un ambiente donde todo el mundo habla holandés y tú no entiendes nada de lo que están diciendo y todos se ríen y tú, ¿qué vas a hacer en esa situación? ¿No? Si no, o sea, claro, uno hasta cierto punto puede, yo creo que poner su mejor cara, ir con toda la buena onda de que esto va a salir bien, pero también estás dejando una parte de ti ahí en eso. Entonces, si de parte de esa familia no hay una empatía de decir, bueno, hablemos en inglés o tratemos de hablar un poquito en español, o, ¿me entiendes? Como arreglar un poco el ambiente para que tú te sientas más cómoda. Si esas instancias no se dan, esto se te va haciendo difícil cada vez más. Al punto que yo he conocido casos que al final la persona dice, no, ¿sabes qué? Yo ya no voy más, o sea, no cuenten conmigo. Sí. Bueno, en mi caso ese. Realmente sí. Yo no me siento bien en esas situaciones y salgo peor, entonces... Sí. Entonces, y si tu pareja no lo entiende, se van distanciando. Sí. Porque claro, tú entras como en esta espiral de sentirte cada vez peor y él se siente cada vez más frustrado porque ve que tú no... Lo que él percibe es que tú no estás haciendo el esfuerzo para integrarte. Entonces, finalmente el problema termina siendo tú y sí. No toda esta situación. Sí. Entonces yo creo que si tú sabes eso de antemano, puedes negociar mejores condiciones. O sea, puedes decir, bueno, yo me voy contigo a vivir a Holanda, voy a dejar mi vida acá, pero necesito ciertas garantías. No que a los 6 meses, si la relación va mal, esto se acaba y yo me quedo en el aire, ¿no? Entonces sí. Yo creo que por eso es bueno hablar de estas cosas, porque muchas veces nosotras, yo como te decía antes, lo he vivido con muchas amigas y conocidas, lo hablamos después que pasa. Claro. Es como que tú empiezas a hablar y te dicen, sí, a mí me pasó lo mismo, o no, a fulanito también le pasó, que se separó y no sé qué, bla, bla. Pero en realidad esto es tan frecuente que le puede ocurrir a cualquiera. Sí, sí. Por muy enamorada que tú estés, por muy fantástica que sea la relación, nadie tiene garantizado el futuro, y menos hoy en día en las relaciones de pareja. Sí. Entonces esto se puede hablar, se puede negociar, tú puedes venir sabiendo que necesitas un periodo sí. Y que necesitas una pareja que te apoye en el proceso sí. de inserción y de instalarte acá. Y que eso requiere tiempo, requiere paciencia, contención emocional, y la persona que quiere que su pareja se venga a vivir acá tiene que estar dispuesto a ofrecer eso. Sí, sí, no está bien en no asumir que la otra persona va a actuar como creemos nosotros que debería actuar en el caso de, como decía Naya recién, bueno, me va a entender si no quiero ir a la comida familiar el domingo. Porque hay gente que sí que lo entiende y hay gente que no. En mi caso pienso ahora, con el diario del lunes, que fui temeraria en realidad. Si bien conozco a mi pareja y la conocí, conviví con ella varios años en Uruguay, pero este salto de salir de ese contexto, venir a este contexto, ahora me hace pensar en esa temeridad de decir, bueno, esto él va a seguir siendo como es. Afortunadamente, él en ese sentido no cambió, puedo decir que no, o si algo cambió mínimamente, pero con respecto al también que lo hemos hablado fuera de micrófonos, de este concepto de muro de contención, se ha mantenido como tal durante todo este tiempo. Y si en mi caso, que no voy a las reuniones familiares, ya no voy más, no solo por una cuestión del dominio de la lengua, sino de las... Porque en un principio hablábamos en inglés, yo hablaba en inglés con la familia de mi pareja, y luego cuando yo me fui sintiendo más cómoda con el holandés, pasé al holandés, pero incluso aunque fuera en español, yo creo que no iría tampoco a esas reuniones, porque no compartimos, o yo no comparto cuestiones básicas de cómo ver la vida. Ya diría que suene muy existencial y filosófico. Para mí es muy importante
si voy a elegir voluntariamente compartir mi espacio y mi tiempo con alguien o con otras personas, tengo que tener por lo menos eso en común. Si no, me hago el favor y digo, no, me voy a hacer ese favor, me voy a hacer ese regalo y me lo voy a ahorrar. Y creo que ese es mi derecho y es el derecho que tenemos, volviendo un poco al inicio de este podcast, de ejercer esa libertad, y que no hay ningún ánimo de ofender, simplemente es válido discrepar y es válido no participar también, es una opción absolutamente válida. Y bueno, entonces ese era mi caso. Entonces, vamos a ver, porque queremos hacer un podcast un poco más corto, porque queremos ir a hacer 30 minutos o algo así. Y como el último punto, hablamos de esos desajustes que puede haber en la pareja, dados por el contexto, hablamos de las expectativas, de los espacios de libertad y si ejercerla o no, pero saber que se puede si una quiere. Y finalmente nos vamos con alguna especie de, no recomendación, pero bueno, me viene esa palabra, como que si nos dijeran, bueno, a ver, ¿qué harías diferente? Si supieras un poco que el contexto a veces es tan, tiene un impacto, puede llegar a tener un impacto tal, que... Sí, yo creo que, bueno, en mi caso voy a hacer el ejercicio de analizar mi propia experiencia, ¿no? Y lo que yo haría diferente. Yo creo que, como dije antes, si yo hubiese sabido que esto iba a pasar, me hubiese preparado mejor, habría negociado ciertas condiciones con mi expareja para que este proceso fuese más tranquilo para mí también. Yo creo que tener información es fundamental, porque yo me vine acá, a pesar de que yo ya había vivido antes en Holanda y conocí este país, sin saber cosas básicas, como un poco aprender aquí, a medida que me iba enfrentando con las cosas, iba investigando e iba aprendiendo, cuando hay cosas que sí podría haber sabido de antemano, como por ejemplo cómo funciona el mercado de las viviendas acá en Holanda. Porque yo tenía la idea de que era muy fácil, si tú tenías dinero podías alquilar un apartamento. No es así, ¿no? Porque mi experiencia anterior había sido relativamente fácil, pero por otras razones. Entonces, cuando yo me enfrenté a la separación y tuve que empezar a buscar un lugar donde vivir, la expectativa que yo tenía de que iba a encontrar rápidamente un buen lugar para vivir, para poder estar con mis hijos, no se cumplió. Entonces ahí yo recién me empecé a enterar de cómo funcionaba esto y de lo difícil que era. Eso por dar un ejemplo, bueno, y muchas otras cosas que tienen que ver, bueno, con tu situación migratoria, qué tipo de permiso de residencia tienes, etcétera. Claro. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo mencioné en el primer podcast que yo tengo un permiso de residencia como madre de niños holandeses, pero las mujeres que se vienen acá como parejas de holandeses están en una posición incluso más vulnerable, diría yo, en términos de su permiso de residencia, porque dependen de su pareja para estar acá. Sí. Y eso significa que él tiene el poder de decir, bueno, nosotros ya no estamos más juntos, así que ellas tienen que volver a su país. Sí. Entonces, yo pienso que tú no puedes venirte así entregándole toda tu confianza a esa persona, por mucho que lo quieras y por muy maravillosa que sea la relación. Igual tienes que tener un compromiso de que por lo menos por un tiempo, hasta que tú logres establecerte acá, independientemente de lo que pase con la relación, ese periodo se cumpla, ¿no? Para que tú puedas adquirir tu residencia definitiva acá. Sí. Sí. Entonces yo creo que la información es muy importante, negociar, sí. Que yo creo que en eso la ventaja que tenemos al tener una relación con un holandés es que acá las negociaciones se dan abiertamente, es un tema que se habla y donde además hasta el día de hoy los acuerdos de palabra se respetan.
Sí. Entonces, si tú haces un acuerdo con esa persona de, mira, yo me voy contigo, pero necesito 2 años, 3 años, lo que sea, ese acuerdo se tiene que cumplir, independientemente de que aquí las cosas no se den como esperaban, porque puede pasar mucho en esos años, pero sí yo creo que uno debería como asegurarse esa garantía a través de la negociación clara de cuáles son las condiciones que tú necesitas para venirte a Holanda. Absolutamente, sí. Y lo otro que yo creo que es muy importante es tener redes de apoyo acá, es ir construyendo eso que uno generalmente yo creo que lo hace primero con otras latinas porque vamos conociendo gente y hablamos, es ir como yo creo que aprendiendo también a reconocer esos lugares donde vamos a encontrar apoyo en caso de que sea necesario. Sí, porque a veces mucho es de hecho, como en este caso que decías recién de qué pasa si se termina la relación y me tengo que ir de la casa. A veces por más que tengas dinero como para pagar el alquiler de una vivienda durante mucho tiempo, no te van a alquilar si no tenés un contrato. Yo en un momento busqué la información, pero no sé si es que te piden un sueldo mensual que duplique el valor del alquiler o triplique porque claro. Esas reglas las pone el dueño de la vivienda, ¿no? Claro. Entonces no interesa si una tiene una cuenta bancaria con muchísimos ceros, si no hay un contrato de trabajo en donde ese sueldo duplique o triplique el valor del alquiler, va a ser mucho más importante y te va a salvar la vida tener una red de que alguien te aloje en su casa un tiempo que... Claro. Sí, uh-huh. sí. Sí. O sea, eso es como un ejemplo muy concreto de que a veces intuitivamente podemos pensar, pero ¿cómo es posible que esto sea así? Y bueno, quizás sea bueno no asumir que va a ser igual que en Uruguay o que en Chile o que en Argentina o que donde sea, y echar mano de esos sitios web o información que la hay muy buena. Luego vamos a compartir en la cajita de los comentarios, vamos a poner algunos ejemplos de sitios en donde cuentan este tipo de cosas y que tienen que ver no solo con la vivienda, también con la educación, no solo para nuestros hijos si los tenemos, sino para nosotras mismas. Sistema de salud también que necesita su propia brújula para navegarlo y bueno, no sé si querrías agregar algo más. Sí, además de las redes de apoyo, yo creo, nuevamente lo voy a decir desde mi experiencia, a lo mejor esto no es válido para todo el mundo, es tener un plan B en el proceso migratorio. O sea, si tú te vienes acá por una relación de pareja, hacerte la pregunta por un momento de, bueno, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si esto no resulta? ¿Voy a volver a mi país? ¿Me quiero quedar acá? ¿Si tengo hijos? ¿Me voy a quedar con mis hijos acá? ¿Me los voy a llevar de vuelta? ¿Me los puedo llevar de vuelta? Muy buena pregunta. Que ese es otro tema también que merece, yo creo que profundizar un poco, porque ya teniendo hijos con un padre holandés, se dificulta mucho el poder sacarlos de acá de Holanda y volver a tu país con ellos. Entonces eso también yo creo que es importante que quienes nos están escuchando, si no lo saben, que lo sepan y que lo investiguen también, porque muchas veces esa es una dificultad en el proceso en este caso no de separación con hijos. Entonces tener ese plan B y ponerse en ese escenario, decir, bueno, yo voy a hacer esto y por lo tanto tengo que dar todos estos pasos. Si quiero quedarme acá, tengo que conseguir esto primero, a lo mejor tener una residencia definitiva o naturalizarme o ir ya gestionando la solicitud de una vivienda social que tiene un precio accesible, ¿no? Todo eso es un montón de información, pero también de ponerse en el escenario de qué voy a hacer si esto ocurre, porque si no, o sea, puedes sobrevivir y vas a sobrevivir, pero se hace mucho más difícil cuando te enfrentas ya con hechos consumados, ¿no? Sí. Así que esa sería también una modesta recomendación desde mi experiencia, desde lo que yo viví. Sí, y muy, muy valiosa, por cierto, sin duda.
Bueno, creo que en otro momento podríamos continuar con este tema o retomarlo desde otra perspectiva. Y por hoy dejarlos con un saludo, un agradecimiento siempre a todos los que llegan hasta el final de nuestro episodio. Y no sabemos de qué vamos a hablar el próximo, pero esperamos que sea informativo y como creemos o esperamos que haya sido este podcast. Sí, continuamos entonces en nuestra próxima sesión profundizando en las experiencias de las desholandizadas. Así es. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.